Tenemos aquí el lector CS469 de la marca CSL. Es un lector fijo que puede conectar hasta 4 antenas diferentes. Tenemos 4 puertos vía cable coaxial. Estas antenas que le podemos colocar son cualquiera, pero normalmente está optimizado para funcionar mejor con las antenas propias de CSL, como la 771 o alguna otra. Es decir, podemos conectarle antenas con polarización lineal o con polarización circular o algunas otras antenas muy especializadas. Puntos que pueden ser hasta 4 en este caso con este lector 469. ¿Qué más encontramos? Aparte de estas 4 conexiones hacia las antenas, también tenemos canales de comunicación. Un canal de comunicación de bajo nivel RS232. Tenemos un canal de comunicación GPIO, un botón de reset, un canal de bajo nivel de comunicación vía USB, que es el mini USB. Esto es lo que tenemos de este lado. Del otro lado tenemos las conexiones, conexión eléctrica para alimentación y conexión de red. Este lector también soporta conexión vía Power over Ethernet, es decir, con un solo cable de red lo podemos energizar y transmitir datos. No es necesario que tengamos las dos fuentes, el PoE y la conexión directa. Y es lo que tenemos, es un lector bastante pequeño, muy estilizado. Y si analizamos a detalle, tenemos aquí su hoja de datos. Su hoja de datos pues nos dice la marca, el modelo CS469-2. El 2 nos indica que este lector está hecho para trabajar con el estándar FCC de Estados Unidos, México y algunos otros países. Si necesitan un lector para un país muy específico que tenga su propia reglamentación, hay que ver la hoja de códigos de CCL para ordenar el número correcto. De eso va a depender. Nos dice que trabaja en el estándar EPC Class 1 Gen 2, obviamente UHF. Todos los lectores de esta gama trabajan con este estándar. Es un RFID reader, nos dice el número de serie, la MAC address, y un dato muy importante es que aquí nos dice la dirección IP que tiene por default. Siempre van a tener esta misma dirección IP, la 192.168.25.203. Vamos ahora a utilizarlo, vamos a conectarlo. Lo primero que necesitamos hacer es conectar la alimentación. Lo conectamos hacia el puerto de alimentación. Lo conectamos a la corriente y posteriormente al puerto de alimentación. Yo ya lo tenía conectado. ¿Qué más necesitamos hacer? Conectar el cable de red, a menos que le estemos alimentando por PoE. Este no es el caso, lo estoy alimentando normal y aparte los datos los voy a enviar por Ethernet. Ya lo conectamos a la alimentación, encendió el LED, ya lo conectamos a la red. El siguiente paso es ir a nuestra computadora donde conectamos este cable, que podría ser un cable directo hacia nuestra computadora, hacia nuestra laptop, o lo podemos conectar a un switch y del switch utilizamos un cable hacia nuestra computadora. Cualquiera de las dos sería válida. Entonces vamos ahora a la computadora para ver cómo podemos tener conectividad hacia el lector. Para probar la conexión con la antena que acabamos de colocar, que es una antena nueva de fábrica, viene con la dirección IP base que habíamos platicado, que es 192.168.25.203. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un comando que nos diga que la estamos viendo en la red. Ese comando lo podemos ejecutar desde una consola de Windows. Hay muchas maneras de mandar llamar una consola. La más sencilla es que ustedes presionen tecla de Windows más R y después escriban CMD. Oprimen Enter y manda llamar la consola. Vamos a hacer un comando de llamada o para saber si estamos llegando a la dirección IP que queremos, en este caso la de la antena. Lo que tenemos que hacer es escribir ping espacio 192.168.25.203, que es la dirección IP de la antena de la que acabamos de revisar, y hacemos Enter. Vamos a notar que si hacemos esto de inmediato nos va a decir que se pasó el tiempo y que no nos está arrojando resultados. Lo que tendríamos que ver aquí es un número que nos indica un dato muy específico que se llama TTL o Time to Lead. Eso nos indica que está teniendo conectividad hacia la antena. En este caso, los 4 intentos que hace por default, todos fueron timed out, o sea, no tuvimos conectividad con la antena. Esto es porque nuestra computadora, al conectarla a la red, tiene una dirección IP cualquiera y tiene unos parámetros de red cualquiera,
que normalmente no están en la misma subred o subnet de la antena que acabamos de conectar. Normalmente los parámetros están en el dominio del 1, en la subnet del 1, 192.168.1, o quizá ni siquiera estén configurados, como es el caso de esta computadora. Para verlo, vamos a escribir otro comando que se llama ipconfig, y aquí nos va a listar todas las instancias de red que tenemos. Entonces aquí vemos todas las que tengamos desde que escribimos ipconfig, y nos dice cuáles tenemos. Habrá algunas que tengamos virtuales, no es física, no existe como tal, el adaptador de Ethernet, etc. Entonces vemos que ninguno de estos adaptadores está en la subnet del 25. Aquí tenemos uno en el subnet de 1, y aquí tenemos el wireless, que es otro adaptador, pero está también en la subnet del 1. Lo que tenemos que hacer es cambiar esta subnet. Para cambiar esta subnet vamos a ir al botón de redes de Windows, le vamos a dar botón derecho y le vamos a dar en abrir networks y opciones de internet. A la izquierda vamos a darle clic en Ethernet, porque la antena la conectamos vía Ethernet, y le vamos a dar clic a la derecha donde dice cambiar opciones del adaptador. Nos va a abrir esta pestaña. De entrada vemos que si hay conectividad en la red. Si no hubiera conectividad, voy a desconectar el cable, nos marcaría justo este touch. Entonces sí hay conectividad, lo que pasa es que no está configurado para que se vean los dos dispositivos, la computadora y la antena. ¿Por qué no están configurados? Pues por los parámetros de la IP. Vamos a darle clic derecho, propiedades, y después vamos a ir al apartado del protocolo de internet versión 4, le damos doble clic y nos va a abrir esta pantalla. Lo único que tenemos que hacer es decirle no obtengas los parámetros automáticamente, más bien yo te voy a decir cuáles son los parámetros, y le vamos a poner una dirección de IP a nuestra computadora, eso es lo que estamos haciendo, que esté en la misma subnet que la antena, es decir, que esté en la subnet 25. Nuestra antena tiene la dirección final 203. Nosotros no podemos poner 203, sino crearíamos una colisión de IPs, un conflicto. Basta con que le pongamos cualquier otra que no sea la de las antenas. A lo mejor tenemos varias. Hay que respetar la dirección de todas las antenas. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 7, que yo sé que nadie la está utilizando. Hacemos clic en máscara de red. En automático se pone esta máscara. Y es todo lo que necesitamos. No necesitamos un gateway porque no vamos a conectarnos a otra red, ni tampoco un DNS porque no vamos a salir a internet. Entonces, con estos dos parámetros, este de la máscara se puso en automático. Vamos a darle clic aquí en OK. Vamos a darle aquí clic en OK. Y entonces se volvió a configurar automáticamente. Si nosotros regresamos aquí y le damos otra vez en propiedades y después vamos aquí a esta versión, vemos que ya está por default. Vamos a regresar a la consola de comandos que aquí teníamos y vamos a regresar a hacer un comando ipconfig, por ejemplo. Y aquí vamos a encontrar que el adaptador de Ethernet 3, que es el que acabamos de modificar, el alámbrico, ya tiene el parámetro que nosotros le habíamos preconfigurado, ya está en la subnet 25. Esto significa que ya debería de verse sin ningún problema con la antena. Para asegurarnos esto, vamos a hacer un clic. Con las flechas arriba abajo traemos los comandos que ya habíamos escrito previamente sin necesidad de volverlos a escribir. Hacemos ping y la misma dirección de la antena, hacemos enter. Y vemos la diferencia. La diferencia es que ahora sí nos regresa un valor TTL y nos dice cuánto tiempo tardó en ir y venir. 3 milisegundos, 1 milisegundo, 1 milisegundo, etc. Listo. Nuestra antena ya podemos ver desde esta computadora. Ese es el objetivo principal antes de empezar a utilizar software. Que nuestras antenas sean visibles en la computadora en la que vamos a correr todo el software o toda la infraestructura. El siguiente paso para probar la antena CS469 o la 468 o la 203, cualquiera de ellas, es bajar el demo de la página de SSL. Entonces vámonos a la página de SSL. Escribimos aquí en Google Convergence Systems y nos arroja la primera página, Convergence System Limited. Ya estamos en la página de SSL. Ahora, si vamos directo a bajar el software para controlar a la antena y conectarla, pues vamos directamente aquí a Downloads, y en Downloads nos va a preguntar qué lector tenemos. Tenemos en este momento un 469, pero realmente si tenemos el 468, el 69 o el 203 de Ethernet, no importa, va a bajar el mismo software. Pero bueno, en este caso vamos a darle clic al modelo específico. Nos va a llevar a la tabla de diferentes descargas, por ejemplo el manual de usuario, que siempre es bueno tenerlo, pero lo que estamos buscando ahorita es la Demo App. Es un software demo que nos permite controlar de manera inmediata a la antena y al lector. Es este primero.
es un Native Single Reader on Windows OS con interfaz de usuario. Es este. Vamos a descargarlo y aquí nos lleva a esta pantalla donde nos tiene diferentes versiones. Entonces, bueno, normalmente la primera es la que descargamos. Se descarga un zip, lo abrimos y aquí hay un instalador, el MSI. El software que bajamos se llama CS Native Demo XP Setup. Está hecho con una versión muy antigua de Visual Studio 2008, por eso apunta hacia la plataforma XP. Yo lo estoy corriendo en Windows 10, no hay ningún problema, lo vamos a poder correr sin problema. Es un instalador como cualquier otro. Le decimos siguiente, nada más recordando que lo instalo en CCL, CS Native Demo, etcétera. Siguiente. Si nos pide permisos especiales le decimos que sí. Ya terminó de instalarlo. Vamos a revisar. Probablemente nos haya dejado un acceso directo aquí en el escritorio. Aquí lo tenemos. CS Native Demo versión 2008. Rápidamente voy a sacar la consola solo para tirar un ping de nuevo y asegurarme que tengo conectividad a la antena. Esto es fundamental. Antes de lanzar el demo siempre tengo que estar seguro que los pings de las antenas me están respondiendo exitosamente. Lo que voy a hacer ahora es buscar y va a buscar todos los que estén en rango. En este caso yo tengo más lectores conectados, también tengo un 204 que también está en la red, pero ahorita el que nos interesa es el 203, que es el que con el que estábamos trabajando. Vamos a seleccionar el 203 y vamos a darle clic aquí abajo en Connect. Hay ocasiones en las que por alguna razón de puertos o de firewall aquí no aparecen si hacemos esa búsqueda inmediata. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una búsqueda directa. Voy a salirme para hacer el ejemplo. Por default tiene ya esta IP escrita o pregrabada porque les decía que siempre vienen con esta misma IP por default los lectores. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí cuando no nos aparezca aquí listado es ponerle la dirección IP. Ojo, la dirección IP que viene por default es esta, pero se la podemos cambiar sin ningún problema. Igual no tiene que estar en esta subnet, puede estar en la 1, en la 2 o en otra subnet completamente diferente que no empiece en 192, etcétera. Todo eso lo podemos modificar. En caso de que no nos apareciera, hacemos una búsqueda directa y nos aparece exactamente la que nosotros estamos buscando, que les decía es útil porque a veces aquí en este listado no aparecen, a menos que hagamos una búsqueda directa. Depende mucho de los puertos y el firewall de Windows. Cualquiera de los casos, lo que tenemos que hacer es seleccionar el que queremos, en este caso el 203, y ahora sí hacer clic en conectar. Va a lanzar esta pantalla que le llaman pantalla splash en lo que carga y después nos arroja toda esta pantalla con muchísimos comandos. Son muchísimos comandos, no necesitamos utilizarlos todos ni todos los botones, solamente algunos cuantos. De hecho, si lo único que queremos es leer, solamente necesitamos, por ejemplo, este de aquí, un inventario con un GPIO para probar los puertos de GPIO. Es lo único que necesitaría. Lo primero que voy a hacer es un inventario, es lo más sencillo. Le damos clic en inventario y le damos clic en... No va a pasar nada. Ojo, no va a pasar nada, no va a haber lecturas, no hay nada reportando. ¿Por qué no hay nada reportando? Pues porque el lector 469 lo conectamos, pero no le conectamos ninguna antena, ¿no? Estamos justo en ese punto. Entonces, sí lo está viendo, sí lanzó la lectura, pero ya en los puertos coaxiales que van hacia las antenas, pues no hay señal, entonces pues nos arroja nada. Vamos a regresar y antes de conectar las antenas vamos a ver rápido aquí otra opción que se llama Setup. Vamos a configurar. Aquí hay muchas configuraciones muy específicas, en algunos casos avanzadas y en algunos casos de testeo. Lo único que nosotros podríamos utilizar a menudo para pruebas es este botón que se llama Antenna Port Config. Si hacemos clic aquí, nos va a dar un listado de las antenas que tendríamos disponibles y aquí la potencia con la que queremos que lea en ese puerto específico va de 0 a 300 y ahorita por default siempre tiene activo la primera, o sea el puerto 0. Si tenemos 4 antenas, vamos a relacionarlas con puerto 0, puerto 1, puerto 2 y puerto. La antena 1 va a ir en el puerto 0 y la antena 4 va a ir en el puerto 3. El lector 469 tiene opción hasta 16 puertos, por eso tenemos tantos de estos, ¿no? Podríamos conectarle hasta 16 antenas. Ahora vamos a conectar las antenas al lector físicamente. El siguiente paso es conectar las antenas. Tenemos ya aquí 4 antenas montadas. Pueden ser de cualquier tipo de polarización, lineal, circular, etc. Obviamente se les recomienda que usen sus propias antenas. Son 4 cables coaxiales que nosotros vamos a conectar a los 4 puertos. El lector lo desconectamos de la alimentación. Es muy recomendable que desconectemos el lector de la alimentación antes de conectarle las antenas, o si vamos a hacer un cambio de antenas. Listo, ya tenemos las 4 antenas conectadas.
Ahora vamos a regresarle la alimentación al lector y el cable de red que también se desconecta. Ahora vamos a ver este video en miniatura para volver a grabar la pantalla. Bien, vamos a regresar aquí a buscar la antena para poder conectarnos a ella. Es la 203, nos conectamos a ella y ahora, sin mover las configuraciones, vamos a hacer clic en inventario y vamos a hacer clic en run. Vemos que ahora ya hay tags que está leyendo, ya una de las antenas al menos está leyendo. ¿Por qué digo una? Porque dijimos que no habíamos modificado las configuraciones. Eso significa que solamente hay una antena activa. Y si podemos notar aquí, vemos que el puerto 0 es el que está encendido en rojo. Puerto 1, puerto 2 y puerto 3 no se encienden nunca. Si no los vemos encendidos significa que no está haciendo un barrido hacia esos puertos. Eso significa que algo en la configuración no está correcta, porque solamente el puerto 0 es el que nos está arrojando lecturas, como vemos en pantalla. El siguiente paso es detenerlo y regresamos a la configuración. En Setup vamos aquí a Antena Port Config y aquí vamos a dar de alta, o más bien a activar 4 antenas y le decimos que queremos máxima potencia en todas. ¿Está bien? Entonces le decimos aplicar cambios, los aplicamos aquí otra vez, listo. Vamos a regresar a inventario, vamos a regresar aquí a dar clic en run y entonces ya tenemos un poco más de lecturas, depende de los tags que tengamos a la redonda. Aquí podemos ver que los puertos en el software ya nos indican qué antena lo está leyendo y físicamente el lector, el concentrador, ya está haciendo un barrido en los diferentes puertos. Entonces ya activamos todos esos puertos para que esté leyendo. Ok, vamos a colocar un poco más de tags a la redonda. Entonces, bueno, hay una bolsa de algunos tags. Inmediatamente vemos que lee pues muchísimos, ¿no? Nos dice que hay 106, 109, 112, está subiendo. Y aquí en el campo de Antena Port nos está diciendo cuál de estos puertos está leyendo cada uno de los tags que está aquí a la izquierda. Entonces de esa manera nosotros ya pudimos probar que estamos leyendo correctamente tags en cualquiera de los puertos. Si nosotros queremos probar puerto por puerto, lo que tendríamos que hacer es bajar la potencia. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a detener esto, a salirnos de aquí y vamos a ir de nuevo a Setup. Vamos a ir de nuevo a Antena Port Config y aquí lo único que vamos a hacer es modificar. En lugar de 300 le vamos a poner 50. Vamos a hacer inventario de nuevo. Voy a quitar todos los tags que había colocado. Y yo tengo un solo tag que es el que me interesa. Voy a darle clic en correr y no pasa nada. Otra vez no tengo lecturas. Pero vemos que aquí sigue haciendo el barrido. Entonces no significa que no esté conectada a la antena, sino significa que yo bajé la potencia a 50. Por eso aquí no tengo lecturas, porque ahora necesito acercar mucho el tag, que esa es nuestra intención. Vamos a acercar el tag. Listo, acercamos el tag y aquí nos dice que lo leyó el puerto 1 y es el tag 469, que es justamente el que estábamos buscando. De esa manera ya estamos seguros que la antena del puerto 1 está leyendo. Podemos limpiarlo y podemos hacer lo mismo pero en la otra antena. Listo, y nos arroja que el puerto 3 fue ahora el que lo leyó. Entonces esa antena también está leyendo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya lo leyó también y ahora fue el puerto 2. Vamos a hacerlo de nuevo. Listo, tenemos el puerto 0. Entonces eso nos indicaría que todas las antenas están leyendo correctamente. Solamente fue un testeo. Vamos ahora a ver cómo conectamos el puerto GPIO y cómo lo podemos leer o escribir. Nos salimos aquí de las lecturas y vamos a abrir este que se llama Inventario GPIO Sync. Este es el que nos va a servir en específico para este 469 para hacer estas pruebas. Lo primero que vamos a hacer, bueno, podemos por ejemplo ponerlo a correr. Si hay tags los va a leer, eso no interfiere con las lecturas.
son lecturas que salen por el protocolo UDP, entonces no colisionan con el protocolo TCP. Y eso lo tenemos aquí abajo en estos botones. Nos dice GPO 0 on, GPO 0 off. Es decir, vamos a poner en alto el puerto 0 o vamos a poner en bajo el puerto 0. Alto el puerto 1, bajo el puerto 1. Solamente tenemos dos salidas y dos entradas. Aquí están las entradas. Vamos a obtener la lectura en la entrada 0 y la lectura en la entrada 1. Y aquí, bueno, algo que simplemente es hacer un flash en algún puerto. Y es muy importante, esto no es para el 203, pero sí para el 468 y para el 469. Para que esto anterior funcione, tenemos que activar los 5 volts, si no esto no va a funcionar. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Vamos a regresar directamente al lector. Aquí en el lector vamos a conectar el cable que viene incluido en la caja, que es este cable. Tiene ese conector y de este lado tiene los hilos de colores, que son estos. Ahorita en un momento ponemos una miniatura de los colores y lo que significan. Pero sabemos que, por ejemplo, el amarillo y el azul son de salida. Aquí vamos a poder escribir y tienen un par, similar al UTP. Tenemos azul y tenemos por ahí blanco azul. Entonces también tenemos amarillo y debemos de tener amarillo blanco. Y luego tenemos los de entrada, que es verde y verde blanco, café y café blanco. Luego tenemos los puertos de tensión, que vamos a tener aquí 5 volts entre tierra y más 5 volts. Ok, bueno, vamos a conectarlo de una manera muy sencilla a la lectora. Y obviamente, bueno, ya cuando la instalemos, giramos la ropa. Ya tenemos aquí entonces esto conectado y tenemos nuestros hilos de salida del GPIO y de entrada. Queremos probar algo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectar el rojo con el azul y con el amarillo. Rojo son más 5 y amarillo y azul son entradas. Entonces, con que las conectemos juntos es suficiente. Luego tenemos tierra, vamos a dejarlo aquí un momento, y tenemos aquí salida amarillo y salida azul. Estas son las salidas. Vamos a colocarlas de este lado. Ok. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos medir voltaje con un multímetro. Esa es una opción. Otra opción que utilizamos es usar LEDs. Si usamos LEDs tenemos que usar una resistencia porque las salidas son 5 volts. Si no usamos una resistencia vamos a quemarlo. Vamos a usar LEDs y alguna resistencia. En este caso estoy usando resistencias de 680 ohms. Pueden usar las que ustedes gusten dependiendo del LED que estén colocando. Vamos a hacer alguna conexión. En este caso vamos a conectar de esta salida que es el amarillo y esta es positiva, entonces vamos a conectarlo aquí al más del LED, y el negativo, que es el más corto, lo vamos a conectar a la resistencia y posteriormente a tierra. Entonces aquí tenemos una resistencia, aquí lo conectamos a tierra y ya nada más nos falta conectar de la resistencia al LED. Y ahora para la otra salida, que es este otro cable, que es el azul, vamos a conectar este otro caimán hacia el LED, hacia el positivo, y nos va a hacer falta otro cable que conecte el negativo, y pues lo podemos conectar a la misma resistencia que conectamos al negativo. Listo. Tenemos ya nuestros dos LEDs conectados, que están utilizando la salida azul y la salida amarilla. Ahora vamos al software y vamos a enviar los comandos. Vamos a enviar el comando de alto, GPO 0 on. Ya se envió en alto, ya se debió de haber encendido el LED. Y vamos a enviar el de GPO 1 on,
y también ya se debía haber encendido el LED. Sin embargo, aquí están los LEDs y están apagados. Recordemos que les había dicho que para este modelo y para el 469 siempre es necesario enviar también el comando de 5 volts on. Una vez que lo enviamos, ahora sí, como ya los habíamos puesto en alto, ya están en alto. Vamos a apagar uno con el GPO off. Ese es el 0, el bit 0. Vamos a apagar el otro y se apaga también. On, off, off. Listo, y de esa manera muy sencilla ya podemos saber que estamos enviando señales desde la lectora 469. La otra opción es leer. Vamos a leer, por ejemplo, el GPI O o el GPI 0. Nos dice que está en alto. Y si lo leemos acá también nos dice que está en alto. Hicimos algunas modificaciones. Quitamos la configuración de salida. Ya no vamos a grabar, ahora vamos a leer. Entonces quitamos los caimanes que estaban conectando hacia los LEDs. Ahora lo que vamos a hacer es leer el bit que esté en los puertos de entrada, que son el verde y el café. Platicábamos que a diferencia del otro caso, que teníamos que puentear con el rojo, aquí tenemos que puentear pero con el negro cuando queremos leer. Y tenemos que puentear ahora los que son blanco, blanco con café y blanco con verde. Son los que yo tengo puenteados a tierra. Para leer son los colores sólidos. Nos va a dar lecturas negadas. Es decir, si nosotros conectamos este a tierra, lo unimos con los que están conectados a tierra, vamos a encontrar que ya sea que esté en una posición en el tercer estado, es decir, que no esté conectado a nada, o que esté a tierra, nos va a dar lecturas de alto, alto y alto. Esto cambia si lo desconectamos de tierra y lo conectamos ahora a más. Este es el bit 0, el café es el bit 0. Entonces, si nosotros interrogamos el bit 1, nos va a regresar que sigue en alto, pero si interrogamos el bit 0, entonces ahora ya nos va a dar un resultado de negación. Es decir, aunque está conectado a más, nos da el bit negado. Y sucede lo mismo con el verde. Si nosotros, por ejemplo, vamos a puentear estos dos, verde y café, hacia más 5 volts, pues ahora los dos no los tiene que arrojar negados. Off y off. Entonces de esa manera nosotros estamos leyendo. Vamos ahora a leer solamente el verde, que era el bit 1, y ahora debe estar negado solamente el bit 1. El 0 regresa a alto y el bit 1 regresa a off. Y listo. Es así como nosotros controlamos las dos salidas y las dos entradas del lector CS469. Es importante mencionar de nuevo que solamente el 469 y el 468 necesitamos enviar siempre estos 5 volts, tanto para la lectura como para la escritura. Si no, no va a funcionar.